Capítulo 11. Jesús llega a la primera ciudad de los magos. Cuando Jesús abandonó con sus 3 jóvenes a Quedar, le acompañaron un trecho el jefe de la sinagoga Nazor, descendiente de Tobías, Salatiel, el joven Tito y Eliud. Pasaron el río a través de la ciudad pagana donde se celebraba una fiesta de ídolos y se ofrecía sacrificios. El camino llevaba hacia oriente, luego al sur, entre 2 barrancos, a veces entre paganos, a veces entre campos judíos. Había una arena amarilla y pedrecitas blancas. Cuando llegaron a un lugar verde, donde había una tienda grande y otras más pequeñas, entre palmeras, se despidió Jesús de sus acompañantes, los bendijo y siguió hasta las tiendas de los magos o astrólogos. El día iba cayendo cuando llegó Jesús junto a un hermoso pozo en una pequeña hondura, rodeado de un vallado donde había un instrumento para sacar agua. Tomó agua y se sentó junto a la fuente. Los jóvenes le lavaron los pies y Jesús a ellos. Era una escena conmovedora. En esta pradera había palmeras, prados y grupos de tiendas desparramadas. Se veía sobresalir de la comarca una torre alta, como una pirámide más o menos como una iglesia. De vez en cuando salía alguno a mirar con recelo a Jesús y a sus acompañantes, pero nadie se acercó. No lejos del pozo se levantaba la tienda mayor, que tenía varios pisos en forma de torres puntiagudas y se componía de tiendas unidas y cubiertas con cueros, artísticamente arregladas. Salieron de la tienda principal 5 hombres con ramas al encuentro de Jesús. Cada uno tenía una rama con una fruta diferente. Uno tenía hojas amarillas y frutos, otro bayas coloradas, otro una palma, otro una vid con hojas y el quinto traía uvas. Vestían túnicas hasta las rodillas y arriba otro vestido de lana de fina trama. Eran de rostro blanco, barba corta y negra y cabellera larga y rizada. Sobre la cabeza llevaban una especie de mitra. Vinieron contentos al encuentro de Jesús, lo saludaron y lo invitaron a entrar en la tienda mientras le ofrendaban las ramas que traían. A Jesús le dieron la rama de la vid y el que los guiaba tenía otra en la mano. En la tienda se acomodaron sobre grandes almohadones que tenían delante adornos de borlas. Les ofrecieron frutas. Jesús habló poco. Luego los llevaron a otra tienda donde había cierto número de divisiones con poltronas para descansar. En el centro estaba instalado el comedor. En el medio de la sala se levantaba una columna que sostenía el edificio artísticamente adornado de hojas, frutas y vides, y entre ellas cabecitas tan expresivas que parecían naturales. Pusieron delante del Señor una mesita baja, extendieron una alfombra con figuras de hombres de diversas actitudes y pusieron encima recipientes y comestibles. Las paredes interiores estaban cubiertas de colgaduras y telas. Cuando estuvieron acomodados, Jesús y sus 3 jóvenes les ofrecieron unas tortas, que en el medio estaban más prensadas frutas y miel. Ellos se sentaron con las piernas cruzadas en torno de sus mesitas sobre las cuales había fuentes. Servían a sus huéspedes turnándose. Delante de la tienda, afuera, estaban los criados que preparaban y ordenaban los alimentos que llevaban adentro. Los he visto ir a una cocina y traer unas aves que estaban asándose sobre asadores. Esta cocina era una especie de hogar y se veía salir el humo por la parte superior. Las aves las traían arregladas artísticamente. Se veían como cubiertas con plumas, cual si fuesen vivas. Después de la comida los acompañaron a los dormitorios y como vieran que Jesús lavaba los pies a los jóvenes, que le habían lavado a él, se quedaron mirando llenos de extrañeza. Jesús les habló sobre estas muestras de afecto de unos a otros y dijeron que querían hacerlo también ellos en adelante. Después vi que los 5 hombres fueron a un templo en forma de pirámide de base cuadrada. No era de piedra, sino de materia liviana, madera y cuero, y por fuera tenían escalones para subir a la cúspide. Los hombres vestían mantos más largos detrás que delante, con cintas que colgaban por detrás desde los hombros. El templo estaba edificado en una hendidura, alrededor de la cual había gradas y asientos. El recinto estaba circundado por un vallado, de tanto en tanto cortado para el acceso y todo cubierto de plantas verdes. He visto sentadas como a 100 personas en torno de la pirámide. Las mujeres detrás de los hombres, más atrás aún las doncellas y por último los niños. En los diversos pisos de la pirámide había globos que se iluminaban imitando astros y estrellas. No pude ver cómo hicieron eso. Estaban las luces en el orden como suelen verse las constelaciones. En el interior del templo había muchas personas y en el medio una columna muy alta de la cual salían maderas sosteniendo diversas luces que iluminaban los globos, que por el exterior brillaban como estrellas. En el interior había una luz agradable, como la de la luna, y toda la techumbre se veía llena de estrellas, la luna y encima de todo la figura del sol. Todo estaba artísticamente combinado y daba la impresión de estar mirando el cielo en una noche estrellada.
También vi en torno de la columna 3 ídolos. Uno como un hombre con cabeza de pájaro, con un pico grande y retorcido, donde la metían toda clase de comestibles y aves, cosas que caían afuera por la parte baja. El otro ídolo tenía cabeza como de buey y estaba sentado como un hombre contrahecho. Sobre sus brazos ponían aves como se ponen a las criaturas. Tenía agujeros en el cuerpo, de donde salía fuego. Delante de él había una mesa donde sacrificaban aves, las cortaban y las ponían en el ídolo para quemarlas. El humo entraba por un caño que iba bajo tierra y salía del templo. No se veían llamas, pero sí a los repugnantes ídolos colorearse por el fuego interior entre la media luz del templo. Comenzaron un canto muy armonioso, a veces una sola voz, luego todo el coro. La tonada era triste, con arranques briosos a intervalos. Cuando salieron a la luna y las estrellas, alzaron la voz con fuerza. Creo que la reunión se prolongó hasta la salida del sol. Jesús, a la mañana siguiente, antes de proseguir su camino, les dio algunas enseñanzas. A las preguntas que le hacían de dónde era y a dónde iba, habló del reino de su padre y que salía a buscar a sus amigos que le habían ido a saludar en su nacimiento en Belén. Les dijo que después pensaba ir a Egipto para ver a los amigos de su niñez y llamarlos al reino de su padre, y finalmente se volvería a su padre de donde había venido. Le reprochó su culto idolátrico con el cual se daban tanto trabajo y sacrificaban tantos animales. Les dijo que debían adorar a Dios Padre, que ha hecho todas las cosas, que los sacrificios de las aves no debían dárselos a esos ídolos, que son obras de sus manos, sino a los pobres que hubiera entre ellos. Las viviendas de las mujeres estaban separadas de los hombres, pero he visto que cada uno tenía varias mujeres. Estas tenían vestidos largos, con adornos en las orejas, y una especie de mitra sobre la cabeza. Jesús alabó la separación de las mujeres, que era bueno que estuvieran detrás de los hombres en las reuniones, pero les reprochó enérgicamente su poligamia. Les dijo que debían tener una sola mujer y no como esclava, sino solo sujeta y obediente. Todo lo decía con tanta gracia y bondad que le rogaron que se quedase con ellos. Querían traer, le dijeron, a un anciano sacerdote muy sabio, pero Jesús no lo consintió. Después trajeron unos escritos antiguos que estuvieron leyendo. No eran rollos, sino materia gruesa como corteza de árbol. Las letras y signos estaban grabados adentro. Me parecieron que eran de cuero bastante grueso. Insistieron en que Jesús se quedase y les enseñase. Les dijo que le siguieran cuando él hubiese vuelto a su padre, y que les mandaría a alguno que los instruyera. Al dejarlos, tomó un estilete y grabó en una piedra del piso 5 nombres de genealogía. Me parecieron como 4 o 5 caracteres retorcidos, entre los cuales reconocí solo una letra o signo parecido a una M. Estos signos estaban grabados profundamente. La gente leyó y conoció estos caracteres enseguida, porque le tributaron grandes muestras de reverencia, y más tarde he visto que sacaron del piso de la tienda esa piedra y le sirvió de altar. Yo veo esa misma piedra ahora, metida en la pared en un rincón de la iglesia de San Pedro en Roma. Esta piedra no la podrán sacar de ese lugar los enemigos de la iglesia. No permitió Jesús que lo acompañasen y con sus 3 jóvenes fue caminando en dirección al sur, pasando entre las tiendas dispersas por delante del templo piramidal. Jesús comentaba con los jóvenes cómo le habían tratado bien estos paganos a los cuales no había hecho beneficios, y cómo en cambio le perseguían los judíos a quienes había colmado de beneficios y milagros. Anduvo durante todo el día con mucha prisa. Me parece que tiene que andar varios días para hacer las 50 millas hasta el país de los Reyes Magos. Capítulo 12. La esfera maravillosa. Poco antes de comenzar el sábado vi a Jesús en las cercanías de unas tiendas de pastores, y hallando un pozo se sentó junto a él con sus acompañantes y allí se lavaron los pies unos a otros. Luego celebró el sábado, aunque estaba en el extranjero, en contradicción de lo que le acusaban los fariseos de que profanaba el sábado. Pasó la noche al aire libre con sus 3 discípulos junto al pozo. No había viviendas estables ni se veían mujeres entre los pastores. Solo tenían aquí unos refugios nocturnos en las praderas. A la mañana siguiente se agruparon en torno de Jesús para escucharle. Él les preguntó si no habían oído decir que 33 años atrás unos hombres habían sido guiados por una estrella para saludar al recién nacido rey de los judíos. Contestaron: sí, sí. Jesús les dijo que él era ese rey de los judíos que ahora iba a visitar a los mismos que habían ido a visitarlo a él. Mostraban estos pastores una alegría infantil y mucho amor. Le prepararon un lugar para descansar bajo las ramas de unas palmeras. Me admiró la ligereza con que cortaban ramas y plantas con sus cuchillos de piedra afilada o de hueso. En un momento prepararon un cómodo asiento. Jesús, sentado en medio de ellos, les enseñó en hermosas parábolas.
y estos 40 hombres le escuchaban con sencillez de niños y rezaron después con Jesús. Por la tarde levantaron una tienda y la juntaron con otra, haciendo de este modo una sola más grande, donde prepararon una comida que consistió en frutas, una especie de sopa o jugo y leche de camello. Como Jesús bendijera los alimentos, preguntaron por qué lo hacía, y como entendieron el fin, quisieron que bendijese los demás alimentos que tenían de reserva. Jesús los complació. Como le trajeran cosas blandas que no durarían, Jesús les dijo que trajeran frutas y otros alimentos que podían conservarse bendecidos. He visto que esas especies de bolas blancas que habían traído para comer eran de arroz. Les dijo Jesús que a estos alimentos que ahora bendecía les mezclasen siempre otros nuevos antes que se acabasen los bendecidos. Les aseguró que no perdían la bendición y que nunca se les echarían a perder esos alimentos. Me fue dicho que los reyes ya saben, por un aviso recibido en sueños, que Jesús está en camino hacia sus tierras. Hoy vi de nuevo al Señor sentado bajo las palmeras, rodeado de los pastores. Les enseñó de la creación del mundo, de la culpa del hombre, de la promesa de la redención. Les preguntó si ellos no tenían acaso en sus tradiciones algunas promesas. Sabían algo de Abraham y de David, pero muy mezclado con fábulas. Se portaban con la sencillez de los niños en la escuela. Si alguno sabía algo de lo que Jesús preguntaba, lo decía con ingenuidad. Como Jesús vio esta su sencillez infantil, hizo allí una maravilla. En el momento que explicaba y le escuchaban con tanta atención, extendió Jesús su mano derecha hacia un rayo de sol y vi en su mano una pequeña esfera luminosa que después agrandada colgaba de su mano derecha. Todo lo que Jesús explicaba se podía ver en esa esfera luminosa. Allí veían todo lo que Jesús les iba explicando. Yo, en cambio, vi a la Santísima Trinidad en esa esfera luminosa, como a un ángel que se movía en torno de la esfera. Una vez vi que Jesús tomó la esfera en su mano, otra me pareció que su misma mano era la esfera luminosa donde se veían sucederse innumerables cuadros y figuras. Oí también algo sobre números, creo que 360 o 365, como días del año, y se veían figuras de lo mismo en la esfera luminosa. Jesús les enseñó después una oración breve que me recordó al Padre Nuestro, y les señaló 3 intenciones con las que convenía que orasen. Una acción de gracias por la creación, la segunda por la redención, y la tercera, creo, recordando el juicio final. En esa esfera luminosa he visto desenvolverse todos los cuadros de la creación, de la caída del hombre, y luego de la redención, con los medios para participar de esa redención y salvación. En los cuadros de la creación se veía cómo todas las cosas creadas venían de la Santísima Trinidad por medio de rayos luminosos. Otros cuadros se desarrollaron arrancados de ese centro. Jesús les hizo entender, por haberse formado y salido de su mano la esfera luminosa, que toda la creación salió del poder de Dios. El colgar la esfera como de un hilo de su mano explicó el peligro de esa creación separada de Dios por el pecado, y el tenerla por último en su mano era para dar una idea de su poder en el juicio final. Habló de los años y días conforme a lo que veían en esos cuadros de la creación y del trabajo, descanso y culto a Dios. Cuando Jesús terminó su explicación, se desvaneció la esfera luminosa sin saberse cómo se habían formado. Las gentes quedaron tan admiradas y llenas de confusión por su propia miseria, que juntamente con los 3 jóvenes se echaron al suelo con el rostro pegado a la tierra, llorando en actitud de adoración. También Jesús se mostró afligido y se postró, como los otros, sobre su rostro. Después de algún tiempo los jóvenes se alzaron y Jesús y los demás se levantaron. Como preguntaran a Jesús por qué estaba tan triste, contestó que él estaba triste con los que están tristes. Pidió luego una flor de jacinto que aquí crecen casi silvestres, aunque más gruesas y más hermosas que las nuestras. Y preguntó si no conocían las propiedades de esta flor. Dijo que cuando el cielo se nubla, se contrae, se aflige y palidecen sus colores, como si se hubiese extendido una nube sobre su sol. Añadió también otras maravillas y rarezas de esa flor y su significado. Oí también un nombre extraño y maravilloso de esa flor, y entendí que hablaba del jacinto. Jesús les preguntó qué culto religioso tenían, aunque bien lo sabía él, pero era como un buen maestro que preguntaba como se pregunta a los niños en la escuela. Le trajeron todos sus ídolos, animales que habían imitado en la forma, ovejas, camellos, asnos. Eran de metal, pero estaban recubiertos de las pieles correspondientes. Causaba risa el ver que habían formado todos esos ídolos de forma femenina, con grandes bolsas en lugar de senos. Llenaban esas bolsas de leche y en sus fiestas tomaban de allí, comían, danzaban y brincaban delante de sus animales. Separaban con tiempo el mejor animal de la majada, lo cuidaban y lo tenían como sagrado. Luego hacían el ídolo tomando como modelo el animal elegido y de su leche echaban en los senos.
Cuando celebraban su culto, traían sus ídolos bajo una hermosa tienda y se reunían como en una feria. Hombres, mujeres y niños, todos estaban allí. Se comía, se bebía, se cantaba, se danzaba y adoraban a esos ídolos en forma de animales. No celebraban el sábado sino el siguiente día. Esto lo supe en esta forma. Mientras ellos ingenuamente le contaban a Jesús sus fiestas y le mostraban sus ídolos, tuve una visión del modo que hacían sus cultos. Jesús les hizo ver qué abominable idea tenían de culto verdadero. Luego les dijo que el Cordero sin mancha era el mismo, del cual debían esperar únicamente el conseguirlo todo, la salud del alma y el sustento del cuerpo. Les mandó por fin que quitaran esos ídolos del medio de ellos. A los animales vivos los pusieron entre los otros de la majada y a los ídolos, si había algo de valor en ellos, los rompiesen y distribuyesen lo que valía entre los pobres. Les mandó hiciesen altares y ofreciesen incienso al único Dios del cielo, y le diesen gracias de los beneficios recibidos. Añadió que pidiesen en sus oraciones la salvación y redención y se tuviesen mucha compasión y amor entre ellos, y con los pobres, de los cuales había algunos en el desierto que nada poseían, a veces ni siquiera una tienda. Cuando sacrificasen animales, lo que no podían comer lo ofreciesen en sacrificio, quemándolo y una parte del pan luego que hubiesen dado a los pobres. Y que las cenizas de esos sacrificios, añadió, las echasen sobre un terreno estéril que les mostró para que se volviera fructífero con la bendición que les daba. Todas estas instrucciones se las dio diciéndole las razones. Luego habló de nuevo de aquellos reyes que le habían ido a visitar. Ellos dijeron que sabían que hacía 33 años habían pasado por allí para buscar al Salvador y habían creído que traerían felicidad y suerte. Añadieron que los reyes habían vuelto a sus tierras, que habían variado su culto, pero después no supieron nada más de ellos. Jesús se dirigió con estos pastores por sus tiendas y sus rebaños. Les enseñó muchas cosas y les indicó cómo aprovechar diversas hierbas. Les prometió que les mandaría a alguno que les enseñaría todo lo necesario, que él había venido para salvar a todos y a cada uno de los que deseaban recibirle, y no solo a los judíos como ellos creían en su humildad. Estos hombres sabían pocas cosas de Abraham. Los 3 jóvenes, compañeros de viaje de Jesús, estaban muy admirados desde el milagro de la esfera luminosa. En cuanto a sus relaciones con Jesús, eran muy diferentes de las de los apóstoles. Estos eran callados, humildes, no hablaban ni preguntaban, como solían hacer los apóstoles. Servían a Jesús con infantil sencillez, mientras los apóstoles se disponían para cumplir un cargo y un apostolado. Capítulo 13. En la comarca de los Reyes Magos. Cuando Jesús salió para dirigirse al país de los Reyes Magos, le acompañaron unos 12 hombres que al parecer iban a ofrecer un don o a cumplir con un tributo. Llevaban canastos con aves. El viaje se hizo por lugares solitarios. En todo el camino no encontraron vivienda a pesar de estar transitado. A lo largo había árboles que daban unas frutas como higos. También encontraban otras vallas en el trayecto. A cada trozo de camino, como de un día, hallaban un pozo cubierto rodeado de árboles, cuyas ramas estaban atadas por arriba formando sombra sobre el pozo mismo. Los viajeros encontraban sitios para descanso, comodidad, para hacer fuego y techumbre para pasar la noche. Allí también se lavaban los pies. De los otros viajeros no querían admitir este servicio. Los jóvenes se hicieron muy familiares en su sencillez infantil con Jesús, pero a veces recordando las maravillas y milagros que habían presenciado, se sentían temerosos, confundidos y se miraban unos a otros, llenos de temor reverencial. He visto varias veces que Jesús desaparecía de sus miradas, pero ordinariamente les hablaba e instruía de todas las cosas que se ofrecían ante su vista. Caminaban una parte de la noche. Los jóvenes hacían fuego frotando unos leños contra otro. Llevaban una linterna en un palo que proyectaba una luz rojiza hasta cierta distancia. No sé en qué consistía esta lámpara. He visto que pasaban a veces durante la noche algunos animales salvajes corriendo. El camino subía, a veces, a grandes alturas progresivamente. En un campo encontraron hileras de nogales y mucha gente que recogía las nueces en sacos, pero parecía solo el resto de lo que había quedado de la cosecha. Otras veces había árboles sin hojas, todavía con frutos, melocotones en las alturas, matas delgadas plantadas en hileras y árboles como nuestros laureles. A veces descansaban sobre enebros de tronco tan grueso como el brazo de un hombre robusto. Arriba se presentaban tupidos y debajo con las ramas recortadas tomando un aspecto agradable. La mayor parte del viaje fue por desiertos arenosos, otros lugares de piedrecitas blancas, piedrecitas pulidas como huevos. Otros extensos lugares de piedras negruzcas que parecían cacharros quebrados porque parecían como vaciados.
Algunos eran tan hondos que las gentes del lugar los usaba como fuentes, recipientes y marmitas. En la última montaña había solo piedras grises. Al otro lado, un tupido vallado de plantas y un arroyo agradable bañaba una tierra cultivada. En la orilla había una balsa de troncos y mimbres entretejidos. Con ella lo atravesaron. Caminaban entre chozas de troncos y mimbres, cubiertos de musgo y de ramas. Estas chozas tenían techos puntiagudos y lugares de descanso en el medio. La gente aquí vestía mejor y llevaba unos ponchos a semejanza de mantos largos. A alguna distancia veía yo tiendas más sólidas y mejores, con base de piedras y varios pisos con escalones por fuera para subir. Al llegar a las primeras chozas, Jesús se sentó junto a un pozo y los jóvenes le lavaron los pies. Luego lo llevaron a una tienda destinada a los forasteros. Las gentes se muestran buenas. Los hombres que habían acompañado a Jesús se volvieron a sus lugares llevando alimentos. Esta comarca es muy extensa. Se ven muchas chozas en los campos, praderas y jardines. Las grandes edificaciones no se divisan por estar bastante lejos aún. Se las veía desde la montaña al bajar la cuesta. La comarca es muy fértil y agradable. En la montaña se ven muchos balsameros cuyo licor recogen en las marmitas que encuentran en abundancia entre las piedras ahuecadas. Veo hermosos campos de trigo, de tallo grueso, viñedos, rosas y otras flores grandes como la cabeza de un niño. Serpentean arroyos claros que a veces están cubiertos de plantas cuyas puntas se unen por arriba. Recogen las flores de estas plantas y setos y pescan las que caen en las aguas del arroyo. Tienden especies de redes en algunos lugares de los arroyos donde se detienen las flores caídas. Las gentes traen y muestran a Jesús todas las clases de frutas que cultivan. Cuando Jesús habló a esta gente de aquellos hombres que habían seguido una estrella, ellos contaron que a la vuelta de Palestina fijaron su residencia común en el lugar donde habían visto por primera vez la estrella. Edificaron una pirámide donde oraban y en derredor una ciudad de tiendas para vivir juntos, pues antes habían vivido separados. Tenían la seguridad de que el Mesías los visitaría un día, y si él los dejaba, ellos querían seguirle. Mensor, el más anciano, vivía aún con buena salud. Teoqueno, el segundo en edad, vive pero ya no puede caminar por la debilidad. Saír, el tercero, había muerto hace unos años y su cuerpo descansaba sin corrupción en una de las pirámides sepulcrales. En cada aniversario de su muerte la gente va al sepulcro y lo recuerdan con solemnidad. Conservan entre ellos el fuego. Preguntaron a Jesús sobre algunas personas del séquito de los reyes que se quedaron en Palestina y enviaron un mensajero al rey Mensor con la noticia de que les parecía había llegado un enviado de aquel rey de los judíos que ellos habían visitado hace años. Como comenzaba el sábado, pidió Jesús una tienda para sí y sus acompañantes. Como no usaban aquí las lámparas de acuerdo con el rito judaico, se prepararon una y festejaron el sábado. Capítulo 14. Jesús se dirige al palacio del rey Mensor. Cuando el rey recibió el aviso de la llegada del enviado, hizo grandes preparativos para recibirlo. Ataban las copas de los árboles formando arcos de triunfo, que adornaban con telas, colgaduras, hojas y frutas. Fueron enviados 7 hombres vestidos con solemnidad, con mantos largos que se arrastraban, con adornos de oros y con turbantes adornados de plumas variopintas. Estos debían ir a la tienda donde estaba Jesús e invitarlo a pasar al palacio de Mensor. Jesús les habló, mostrándose contento de encontrar entre los paganos gentes de buen corazón. La comarca donde viven los reyes, mejor que en una ciudad, es un parque hermoso con varias edificaciones grandes y agradables. La casa principal es parecida a un castillo. Tiene bases de piedra y sobre ellas se levantan varios pisos. La parte baja se compone de bases de paredes no cerradas y en la parte alta están las habitaciones. Alrededor del palacio hay balcones cubiertos. Se ven varios de estos ladrillos unidos entre sí por sendas y caminos. Están adornados con piedras de diferentes colores, con los cuales forman estrellas, flores y dibujos diversos. Las sendas van por entre los jardines y prados de hierba verde con manchones de flores y hermosos árboles de hojas finas. Parecen mirtos, laureles y arbustos aromáticos. En medio de uno de estos parques se ve una fuente de agua que salta con fuerza arrojando sus gotas a distancia. Hay asientos en torno y detrás está el templo con pórticos y columnas. De un lado está abierto y del otro tiene puertas que llevan a las sepulturas, entre ellas a la del rey Saír. El templo forma una pirámide de base cuadrada, pero no tan chato como el que había visto ya en este viaje. Corren escaleras alrededor de la pirámide hasta la parte superior, que es transparente. Veo una tienda donde reciben instrucción los niños que ocupan un lado de la casa. Las niñas están separadas. Las viviendas de las mujeres están fuera de este conjunto de casas. No es posible decir con qué delicado arte está todo ordenado aquí.
Todo es limpio, sencillo, liviano, de gusto infantil. Por todas partes hay hermosos jardines y asientos para descansar. He visto una casa donde se podía contemplar toda clase de pájaros raros que revoloteaban dentro. Más lejos, tiendas y talleres donde viven trabajadores de varios oficios y obreros del metal. Vi extensas praderas con cantidad de camellos, asnos grandes, ovejas de lana fina y vacas algo diferentes de las nuestras. Tenían las cabezas más pequeñas y los cuernos más gruesos. No hay montañas altas, sino colinas. En estas he visto que por arriba barreneaban el interior en busca de oro y otros metales. Si en la punta del barreno aparecían señales de oro o de otro metal precioso, entonces abrían paso por los lados de la colina hasta llegar a la mina. El oro lo fundían allí mismo en las cercanías de la colina. No quemaban leña, sino unos trozos oscuros o más claros que sacaban excavando la tierra. Mensor, aunque creyó que solo venía un enviado de Jesús, puso en movimiento a toda la ciudad para recibirlo solemnemente como si fuera el rey de los judíos mismo. Tomó consejo con los otros jefes y sacerdotes para preparar el recibimiento. Se repartieron mejores vestidos, se distribuyeron regalos, los caminos fueron arreglados y adornados. Todo era seriedad, regocijo y expectación. Mensor venía al encuentro de Jesús montado en un camello ricamente enjaezado, que llevaba recipientes como cajones a ambos lados, con un séquito de 20 hombres de los más nobles del país, algunos de los cuales le habían acompañado en el viaje a Palestina hacía 33 años. Jesús iba con sus 3 jóvenes y los 7 mensajeros enviados antes. La comitiva que habían cantado la noche que salieron para Belén. Mensor, el más anciano de los 3 reyes, de un color algo moreno, llevaba una mitra con turbante blanco y un manto blanco y largo con adornos de oro. Como signo de honor precedía a la comitiva una especie de bandera o trofeo que flotaba al aire sujeta a una asta larga terminada en punta. El sendero atravesaba la pradera en cuyo centro sobresalía un musgo blanco como hongos. Al llegar a la fuente rodeada de plantas cortadas con arte formando un pabellón, Mensor bajó de su camello para esperar a Jesús que se acercaba. Uno de los 7 mensajeros se sorprendió de la compañía de Jesús y anunció a Mensor su proximidad. Entonces sacaron de los cofres que tenían a los lados del camello vestiduras muy ricas, con adornos de oro, vasos de oro, vasijas llenas de fruta, y colocaron todos estos regalos sobre una alfombra extendida junto a la fuente. El anciano Mensor, sostenido por sus familiares, se adelantó humildemente hacia Jesús, teniendo en su mano derecha una vara larga, adornada de oro, que terminaba arriba como un cetro. Al ver a Jesús recibió, como en Belén, una sobrenatural iluminación que le hizo caer el primero de rodillas. En Belén como aquí, mientras le entregaba su bastón de mando. Jesús se apresuró a levantarlo del suelo. Luego se hizo traer los regalos y se los ofreció al Señor, el cual los entregó a los discípulos, que los volvieron a poner sobre el camello. Jesús tomó los vestidos, pero no se vistió con ellos. Mensor le regaló también el camello, pero Jesús se lo agradeció sin aceptarlo. Se pusieron bajo el dosel de plantas junto a la fuente, donde Mensor le ofreció una bebida refrigerante, echando en el agua fresca algunas gotas de esencia de bálsamo que llevaban esos frascos. Le ofreció sobre pequeños platillos varias clases de frutas. Con mucha humildad y alegría infantil preguntó a Jesús sobre el rey de los judíos, pues seguía creyendo que era solo un enviado de ese rey, aunque sentía un interior movimiento que no sabía explicarse. Los demás hablaron con los jóvenes y lloraban de alegría al saber que Eremencear era un hijo de aquellos que habían acompañado a los reyes y se habían quedado en Palestina. Estos reyes eran descendientes de Abraham por su mujer Ketura. Mensor deseaba que Jesús se sentase sobre su camello para ir al palacio, pero Jesús quiso marchar delante del cortejo. Después de una hora llegaron junto a las blancas colgaduras que circundaban la casa de Mensor. Bajo el arco de triunfo levantado se adelantó al encuentro de Jesús un cortejo de doncellas muy ataviadas, con canastillos llenos de flores que echaban en el camino por donde debía pasar Jesús. Iban por una senda sombreada por árboles, las puntas de los cuales, inclinadas y atadas, formaban una tupida avenida. Las doncellas llevaban bajo sus mantos túnicas blancas, sandalias en los pies con la punta levantada, en la cabeza cintas blancas y en el cuello, brazos y pecho adornos de flores y plumas variopintas. No llevaban velo, pero vestían muy modestamente. Al término de la avenida había un puente cubierto sobre el río que bañaba el parque. Delante del puente fue recibido bajo un arco de honor por 5 sacerdotes de largas vestiduras, manípulos que tocaban el suelo y coronas con puntas y una especie de escudito corniforme sobre la frente de la cual salía una punta. 2 de ellos traían un bracerito de oro con brasas donde ponían incienso.
Al llegar junto a Jesús recogieron sus mantos largos, que hasta entonces los sostenían los criados, y acompañaron al Señor, que marchaba sereno en medio de ellos, como el Domingo de Ramos. A través del jardín, bien dividido en parques, con flores y plantas y regado con arroyuelos por todas partes, se regaba a otro puente cubierto. Las plantas estaban cortadas en forma tal que parecían animales y hasta figuras de hombres. Estos parques estaban rodeados por árboles altos y adentro contenían arbustos, flores, bancos y sitios de recreo. Después del segundo puente se llegaba al centro del parque, donde había una fuente con techumbre de pieles sostenida por columnas, y enfrente de esta islita, rodeada de arroyuelos, estaba la gran tienda del rey. Cuando Jesús pasó el segundo puente, fue recibido por niños que tocaban flautas y tamboriles, los cuales tenían sus habitaciones en largas tiendas a la derecha e izquierda del puente. Estos jóvenes eran como guardias de honor, se turnaban en la vigilancia, llevaban espadines, gorras de plumas y colgaduras a los lados, entre las cuales distinguí la forma de una media luna. Delante de la islita se detuvo el cortejo. El rey bajó del camello y llevó a Jesús y a sus discípulos a la fuente, que tenía muchos caños de metal brillante en diversas direcciones. Cuando se abrían estos caños salía el agua con fuerza a gran distancia, regando los prados. En torno de esta fuente había asientos. Los jóvenes lavaron los pies a Jesús y Jesús a ellos. Había un pasadizo cubierto que llevaba a la tienda real de Mensor y de Teoceno. De un lado estaba el templo, que era una pirámide rectangular, algo más bajo que la tienda real. En el templo estaban las tumbas de los reyes difuntos, y en torno corrían escaleras descubiertas que llevaban hasta la cúspide transparente. Entre el templo y la fuente de la isleta estaba el fuego sagrado, que conservaban en una excavación cubierta con una semiesfera terminada en una figura con una banderilla en la mano. Este fuego lo mantenían siempre encendido. Se veían las llamas que no salían fuera del borde. Los sacerdotes lo mantenían echando, carbones que extraían de la tierra. El palacio de los reyes tenía varios pisos. La parte inferior, que contenía árboles, jardines y paseos, servía de recreo a Teoceno, que ya no podía andar. Había escaleras cubiertas que iban a los diversos pisos. Las ventanas estaban sin orden simétrico, adornaban el techo banderitas, estrellas y lunas. Después de un descanso junto a la fuente, llevaron a Jesús al palacio, a una sala espaciosa, de forma octogonal, con una columna de sostén en medio. En derredor de esta columna había placas redondas, unas sobre otras, para depositar sobre ellas diversos objetos. Las paredes estaban cubiertas de tapices con figuras de flores y de niños con copas en las manos. El piso estaba cubierto de alfombras. El Señor se hizo conducir a donde estaba Teoceno, que vivía en la parte inferior. Descansaba sobre almohadones y luego tomó parte en la comida, donde se veían fuentes y recipientes muy hermosos. Los alimentos los traían ordenados en forma artística. Los vasos eran de oro. Entre las frutas había una gruesa y amarilla coronada de hojitas. Los panales eran grandes. Jesús comió solo pan y algunas frutas y bebió en un vaso que no se había usado nunca. Lo veo ahora comer en medio de gente pagana, cosa que no solía hacer. Después lo vi enseñando todo el día. Solo de tanto en tanto tomaba algún alimento. Enseñó durante la comida, y al fin dijo que no era el enviado del rey, sino el Mesías mismo. Todos se echaron al suelo, llenos de reverencia, llorando de emoción. Mensor especialmente no sabía contener sus lágrimas de alegría y de admiración al ver que el Mesías había dignado venir hasta ellos. Jesús declaró que había venido tanto para los judíos como para los paganos, para todos aquellos que quisieran creer en él. Pensaban que era el tiempo de dejar su país y seguirle a la Judea. Jesús les dijo que su reino no era temporal, que ellos se escandalizarían al saber cómo lo tratarían y que los judíos lo matarían en Palestina. Ellos no podían comprenderlo y le preguntaban cómo era que había tantas gentes malas a las cuales les va bien y tantos buenos que tienen mucho que sufrir. Les contestó que los que tienen su contento aquí tendrán que rendir estrecha cuenta y que en esta vida no era para gozar, sino de expiación. Ellos sabían de Abraham y de David, y como Jesús hablase de su genealogía, trajeron escritos antiguos para examinar si no tenían ellos también parte de esa genealogía. Estos escritos eran como pizarras que se desenrollaban en zigzag, como un álbum de paisajes. Parecían ingenuos como niños y querían hacer todo lo que Jesús les decía. Sabían que a Abraham se le había ordenado la circuncisión y preguntaban si también ellos debían someterse a ella. Jesús les contestó que ya no era necesario, puesto que ya ellos habían cortado sus pasiones malas y que siguiesen haciéndolo. Conocían el sacrificio de Melquisedec de pan y vino. Dijeron que ellos tenían un sacrificio de pan y de una bebida verdosa, sobre los cuales decían unas palabras como: «Quien me come y es bueno, tenga toda la felicidad».
Jesús les dijo que el sacrificio de Melquisedec es un símbolo de otro sacrificio santo y que él era ese sacrificio. Añadió que ellos tenían apenas algunas formas de la verdad, y aún estas mezcladas con las mentiras del reino de las tinieblas. La noche anterior a la llegada de Jesús y la siguiente se iluminaban todos los caminos que llevaban al Palacio Real y hasta muy lejos. Encima de palos largos había esferas luminosas y transparentes, y sobre cada una de estas había una estrella luminosa. Capítulo 15. Jesús en el templo de los Reyes Magos. Cuando Jesús visitó por primera vez el templo de los Reyes Magos, era de día. Vinieron a buscarlo solemnemente los sacerdotes. Traían una especie de mitra. De un hombro colgábanles escudos de plata y del brazo derecho largos manípulos. El camino estaba cubierto de tapices. Jesús iba descalzo. En los alrededores del templo habíanse apostado algunas mujeres deseosas de ver a Jesús. Llevaban una especie de sombrilla para defenderse contra los rayos del sol. Cuando Jesús pasó, se levantaron y se inclinaron hasta el suelo. En medio del templo había una columna de donde partían 4 cabos a los ángulos de la sala, y en el centro colgaba una gran rueda con estrellas y esferas que iluminaban las fiestas cuando se celebraban sus cultos. Mostraron a Jesús un pesebre de nacimiento que habían hecho al volver de Belén, y según lo habían visto en visión de la estrella. Toda la escena estaba circundada de estrellas de oro. El niño también de oro, estaba en un pesebre, como el de Belén, sobre una tela colorada. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho y estaba fajado desde el pecho hasta los pies. Veíase también la paja del pesebre. Detrás de la cabeza del niño había puesto una corona blanca. No se veían en el templo otras figuras. De las paredes colgaba una especie de pizarra que contenía su escritura sagrada. Más que letras parecían figuras. Entre la columna y el pesebre había un pequeño altar con aberturas a los lados. Usaban como agua bendita para rociar en torno del altar. Tenían una rama sagrada con la cual hacían varias ceremonias, unos panes redondos pequeños, un cáliz y carne de sacrificio sobre un plato. Cuando mostraron todas estas cosas a Jesús, él les enseñó y corrigió lo errado y falso. Condujeron a Jesús a las criptas del difunto rey Saír y de su familia, en pórticos cerrados alrededor de la pirámide como excavados en las paredes. Las momias yacían con largos vestidos blancos, hermosos tapices colgaban sobre sus sepulcros. He visto sus rostros semicubiertos y sus manos blancas como la nieve. No sé si eran los huesos o los músculos resecos. Solo pude ver profundos surcos entre los dedos. En estas criptas se podía permanecer con agrado. Había asientos al lado de cada uno. Los sacerdotes trajeron fuego y quemaron incienso y aromas. Lloraron como niños, especialmente el anciano rey Mensor. Jesús se acercó al cadáver y habló de la muerte. Teoceno había contado a Jesús que veían con frecuencia una paloma posarse sobre la rama, que según su costumbre ponen a la entrada de cada tumba, y preguntaba qué significado podía tener eso. Jesús preguntó cuáles eran las creencias de Saír. Teoceno dijo: Señor, sus creencias eran como las mías. Desde que hemos adorado al rey de los judíos siempre y en todas las cosas hasta su muerte, en lo que hacía y decía, pedía que no se hiciera en él sino lo que fuera voluntad del rey de los judíos. Jesús declaró que la paloma sobre la rama significaba que Saír había sido bautizado con el bautismo del deseo. Jesús dibujó sobre una tabla al cordero, que está con una banderita sobre los hombros, que suele dibujarse en la portada del libro de los 7 sellos, y les dijo que hicieran una imagen como esa y la pusieran sobre la columna frente al pesebre. Desde que habían vuelto de Belén, los reyes festejaban durante 3 días cada año el aniversario de aquel día en que, 15 años antes del nacimiento de Cristo, habían visto por primera vez la estrella con la figura de la Virgen, que tenía en una mano el cetro y en la otra la balanza con trigo y uvas. Los 3 días los dedicaban a Jesús, a María y a José, a quien honraban de un modo especial porque los había recibido con tanta amabilidad. El tiempo de esta fiesta había llegado de nuevo, pero por humildad no se atrevían ahora a celebrar esos cultos y pedían a Jesús que quiera emplear esos días en enseñarles. Jesús les dijo que celebrasen las fiestas para no dar que hablar a la gente ya acostumbrada. He visto en esta ocasión 3 figuras de animales en torno del templo. Un dragón de boca grande, un perro de cabeza grande y un pájaro de patas largas con cuello como cigüeña y pico algo encorvado. No parece que tuvieran como dioses a estos animales, sino como representación de ciertas virtudes y enseñanzas. El dragón representa la mala naturaleza que hay que mortificar. El perro, con relación a una constelación, significa la fidelidad, la gratitud y la vigilancia. Y el pájaro, el amor a los padres. Les daban otras significaciones que ahora no puedo reproducir. Sé con seguridad que no había en su culto idolatría ni abominación, sino mucha sabiduría, humildad y admiración de las maravillas de Dios.
Estos animales no eran de oro, sino oscuros, como hechos de la escoria al fundir el oro con el crisol. Debajo de la figura del dragón leí 5 letras: ASCASCAS. Al perro lo llamaban Sur. No recuerdo ya el nombre del pájaro. Los 4 sacerdotes enseñaban en 4 distintos lugares alrededor del templo: a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes y a las doncellas. He visto que abrían las fauces del dragón y decían: si él estuviera vivo, tan feo y espantoso, y nos quisiera tragar, ¿quién nos podría salvar sino el Dios omnipotente? A Dios lo llamaban con una palabra que no puedo recordar. Bajaban la rueda, la ponían sobre la mesa y uno de ellos la hacía girar. Las esferas de oro eran huecas y producían un sonido al girar. Cantaban mientras tanto al poder de Dios, preguntándose qué sucedería si Dios no guiase en su camino a las estrellas. Después ofrecían incienso al niño que tenía en el pesebre, imitando al de Belén. Jesús les mandó que en adelante apartasen a esos animales y enseñasen la bondad de Dios, el amor al prójimo y la redención. Les enseñó que reconociesen a Dios y lo alabasen en sus criaturas, le diesen gracias y lo adorasen a Él solo. La tarde del primero de los 3 días festivos comenzaba para Jesús el sábado. Por eso se apartó con sus 3 acompañantes en una sala del palacio para celebrarlo. Se revistieron de vestiduras blancas, fajas con letras y una especie de estola cruzada sobre el pecho. Sobre una mesa cubierta de colorado y blanco pusieron un candelero con 7 velas. Durante la oración Jesús estaba en medio de 2 jóvenes y el tercero detrás. No estuvo presente ningún pagano en esta fiesta. Durante todo el sábado estuvieron los paganos en torno de su templo. Hombres, mujeres, doncellas y jóvenes tenían sus asientos en diversos grados. Terminado el sábado, Jesús volvió con ellos y entonces vio una notable maravilla. La figura del dragón estaba en medio de los asientos de las mujeres que vestían según su condición social de diversas formas. Las pobres tenían bajo sus largos mantos vestidos sencillos y cortos. Las ricas vestían como una que ahora se adelantaba ante la imagen del dragón. Era una mujer noble de unos 30 años. Bajo el largo manto que dejaba a un lado al sentarse llevaba un rico vestido con adornos y cadenas y en las orejas varias alhajas que colgaban hasta el pecho. Antes que el sacerdote empezara su lección, se acercó esta mujer, como lo hacían otras, ante el dragón, se echó y besó el suelo con devota ansiedad. Entonces Jesús se adelantó y le preguntó por qué hacía eso. Ella dijo que todas las mañanas era despertada por el dragón, que se levantaba al punto, iba donde estaba el dragón y lo adoraba. Jesús le preguntó: ¿por qué te postras ante Satanás? Tu creencia es obra de Satanás. Es verdad que eres despertada, pero no lo serás ya por Satanás, sino por tu santo ángel. Mira ahora a quién adoras. De pronto apareció delante de ella y de todos los presentes un abominable espectro rojo con cara de zorro. La mujer se espantó a esta vista y Jesús le dijo: este es el que te despertaba, pero cada persona tiene también su ángel bueno que lo guarda. Delante de él debes inclinarte y seguir sus avisos. En este momento todos pudieron ver a un hermoso ángel junto a esa mujer, la cual al verlo se echó llena de admiración con el rostro en el suelo. Mientras Satanás permanecía junto a ella, el ángel estaba detrás. Cuando Satanás desapareció, el ángel bueno se puso al lado de la mujer. Esta, muy conmovida, volvió a ocupar su sitio. Se llamaba Cupes y más tarde, bautizada por el apóstol Tomás, se llamó Serena. Fue martirizada durante las persecuciones y venerada como santa. Delante del pájaro, el Señor enseñó a las doncellas y a los jóvenes la justa medida en el amor al hombre y a los animales. Había algunos que exageraban el amor a sus padres hasta casi la adoración, y otros que estimaban más a sus animales que a sus semejantes. El último día de la fiesta quiso Jesús enseñar en el templo a todos, a los sacerdotes, a los reyes y al pueblo. Para que el enfermo Teoceno pudiera participar, se dirigió Jesús con Mensor a donde yacía el rey y le mandó levantarse y seguirle. Diciéndole esto, lo tomó de la mano, lo levantó y Teoceno, lleno de fe, se incorporó de su lecho y comenzó a caminar. Jesús lo acompañó al templo y después pudo caminar sin impedimento alguno. Jesús mandó abrir las puertas del templo para que todos lo vieran y pudieran oírle. Enseñó a todos, después separadamente a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a las doncellas y a los niños. Dijo muchas de las parábolas que ya había contado en la Judea. Permitía que le preguntasen. Antes bien les había pedido que lo hicieran. A veces nombraba a alguno y le mandaba decir en voz alta la duda que tenía, manifestando así que conocía los pensamientos de cada uno. Algunos preguntaron por qué él no resucitaba a algún muerto y sanaba a los enfermos, ya que el rey de los judíos lo había hecho en la Palestina. Le contestó que no hacía esto entre los infieles, pero que les mandaría a uno que haría estos prodigios y les daría el bautismo para purificarlos de sus pecados. Añadió que creyeran en sus palabras.
Delante de los sacerdotes y de los reyes dijo que su doctrina contenía alguna apariencia de verdad, que lo demás era mentira y engaño, que el diablo trata de presentar formas vacías como si estuvieran llenas de verdad, que recordaran que no bien se aleja el ángel custodio de un hombre, ocupa su puesto Satanás, gastando el culto bueno y poniendo de lo suyo. Les dijo que habían venerado en parte lo que habían visto en Belén, pero que desde la vuelta ya habían mezclado lo falso. Les mandó que los animales los sacaran de allí y los fundieran, y les indicó a quienes debían repartir el valor de lo fundido. Todo su culto y su saber no era nada, que debían, sin figuras, enseñar el amor, la misericordia y la gratitud al Padre Celestial, que misericordiosamente los había llamado a la verdad. Les repitió que les mandaría a uno que les enseñaría mejor todo lo que debían hacer, y que entre tanto quitarán también la rueda con los demás. Esta rueda era grande, como la de un enorme carro, con 7 llantas, en las cuales estaban las esferas, unas más altas que otras, para ser iluminadas. El punto medio era una esfera mayor que representaba la tierra, y alrededor había 12 estrellas y 12 figuras diferentes artísticamente colocadas. Vi, por ejemplo, la imagen de una virgen con ojos brillantes y con diamantes en la boca, y sobre la frente vi otra figura de animal con algo brillante en la boca. No pude ver más distinguidamente porque la rueda giraba de continuo. Unas de las figuras quedaban a veces veladas, mientras brillaban otras. Jesús les quiso dejar pan y vino bendecido por él. Los sacerdotes prepararon panecillos blancos como tortas y trajeron una jarra de vino. Jesús les dijo cómo debían conservar estas cosas y la forma del recipiente. Tenía la forma de un almirez con asas y cubierta, y en el interior 2 compartimentos. En la parte superior pusieron los panes y en la inferior, con su puerta, el vino. El recipiente brillaba en el exterior como mercurio y el interior era amarillo. Jesús puso los panes y el vino sobre el altar. Oró y los bendijo. Los 2 reyes y los sacerdotes estaban de rodillas, a los lados de Jesús, con las manos cruzadas sobre el pecho. Jesús oró sobre ellos, les puso sus manos sobre los hombros y les enseñó cómo debían renovar el pan y les dijo las palabras con que debían bendecirlo, al mismo tiempo que partió el pan en forma de cruz. Ese pan y ese vino debía ser para ellos como un recuerdo de lo que sería luego la Santa Eucaristía. Los reyes conocían el sacrificio de Melquisedec y habían preguntado mucho sobre ello a Jesús. Mientras él bendecía el pan, les habló de sus padecimientos y de su última cena. Les dijo que usaran del pan y el vino bendecidos al ocurrir el primer aniversario de su viaje a Belén, y luego lo hicieran 3 veces al año o cada 3 meses. Esto no puedo ahora recordarlo bien. Unos días después enseñó de nuevo en el templo. Salía y entraba y hacía entrar un grupo después de otro. Hizo venir a las mujeres y a los niños. A las madres les enseñó cómo debían enseñar a rezar. Es la primera vez que veo aquí a todos los niños reunidos. Estos llevaban un vestido muy corto y las niñas tenían unos mantitos encima. Vi también a los niños de la mujer convertida. Su esposo era un hombre de gran estatura que servía al rey Mensor. Tenían 10 hijos. Jesús bendijo a estos y a otros niños poniéndoles las manos sobre el hombro, mientras a los niños judíos las ponía sobre la cabeza. Habló de su misión y de su próximo fin, que era un secreto para los judíos que él se encontrase ahora aquí entre ellos en lugar de estar en la Judea. Dijo que se hizo acompañar de estos jovencitos que no se escandalizaban de su proceder. Los judíos le habrían dado muerte ya, si no se hubiese ocultado de ellos. Añadió que había venido hasta aquí porque sabía que lo deseaban, habían creído en él, esperado en él y le habían amado. Les dijo que debían dar gracias a Dios porque no había querido dejarlos en su culto idolátrico, que debían ser fieles creyentes y observar sus mandamientos. Me parece que les anunció también el tiempo de su vuelta al Padre y cuándo vendría un enviado suyo para ayudarles. Dijo que pensaba ir antes a Egipto, donde había estado con su madre, porque allá había algunos buenos que la habían conocido desde niño. Dijo que su viaje a Egipto lo haría de incógnito, porque allí había judíos que podían apresarlo, pero que su tiempo aún no había llegado. Ellos no podían entender esto respecto de la naturaleza humana. ¿Cómo era posible que fuera perseguido, maltratado y muerto siendo Dios? Lloraban como niños de pura compasión. Les explicó también que era verdadero hombre y que su Padre Celestial le había enviado a la tierra para juntar a los dispersos. Que como hombre podía padecer y ser muerto por los hombres, cumplida ya su misión. Y porque era verdadero hombre, era posible que ellos le viesen, conversasen y estuviesen con él familiarmente. Los exhortó nuevamente a dejar toda idolatría, a amarse unos a otros, y como hablase de su futura pasión, refirióse a la verdadera compasión, que dejasen de ocuparse tanto de los animales que enfermaban y diesen su compasión y su amor al hombre, compuesto de alma y cuerpo, y que si no había entre ellos necesitados, socorriesen a los que vivían lejos de allí, y orasen unos por otros.
Les dijo que lo que hacían con los necesitados él lo tenía como hecho a sí mismo. Añadió por otra parte que no maltratasen tampoco a los animales. Dijo esto porque tenían tiendas llenas de animales enfermos, algunos en camillas a los cuales cuidaban. Había sobre todo perros, de estos he visto muchas clases, algunos de grandes cabezas. Capítulo 16. Llegada de un jefe extranjero. Jesús ya había enseñado bastante cuando llegó una caravana de camellos que acampó a cierta distancia. Desmontó el anciano jefe y se acercó acompañado de un criado a quien mucho apreciaba. Ninguno se preocupó de ellos hasta que concluyó la enseñanza de Jesús. Este y sus jóvenes discípulos se retiraron a la tienda para tomar algún alimento. Entonces el rey Mensor recibió al extranjero y le señaló una tienda. El jefe encaminóse con su siervo a donde estaban los sacerdotes y les expresó sus dudas, pareciéndole imposible que Jesús fuera el prometido rey de los judíos, porque los judíos, dijo, tenían un arca donde estaba su Dios y que nadie se atrevía a acercarse a ella ni a tocarla. Al ver ahora cómo Jesús trataba tan familiarmente con ellos, le parecía imposible que pudiera ser un Dios. El siervo también dijo algo desfavorable de María, su madre. Esto no lo decían por malo, sino por ignorancia y porque lo habían oído a otros. Este reyezuelo había visto también la estrella, pero no había querido seguirla. Habló luego con encomio de sus dioses, que le eran favorables y le habían ayudado en todas las cosas hasta el presente. Habló de una guerra que había tenido donde sus dioses le ayudaron y que su siervo fiel le había traído una noticia. Este rey era de rostro más blanco que Mensor y sus vestidos y turbante algo diferentes. Tenía mucha estima de sus llamados dioses y llevaba uno consigo con muchos agujeros en el cuerpo, donde ponía las ofrendas. En la caravana había varias mujeres y entre todos eran unas 30 personas. Por lo demás era un hombre sencillo y tenía veneración por su siervo, a quien honraba como a un profeta. Lo había hecho venir hasta aquí para que él le presentase al mayor de los dioses, pensando en Jesús. Pero al llegar y ver que Jesús andaba en medio de las gentes no le pareció que fuera un dios. Lo que oyó decir a Jesús sobre la compasión le gustó mucho, porque él era compasivo y consideraba un crimen olvidar a los hombres para atender a los animales. Se le preparó una comida en la cual no estuvo Jesús. No he visto que Jesús hablase con él. Su nombre suena como Acicus. Su criado era observador de los astros. Vestía como un profeta, ropa larga y banda con muchos nudos, turbante del cual colgaban bandas blancas y usaba larga barba blanca. Desean permanecer algún tiempo en esta comarca. Las mujeres y el resto de la comitiva estaban acampados bastante lejos. Venían de una distancia de varios días de camino. No vi que Jesús les hablase, pero le oí decir que serían iluminados y alababa la compasión del rey con sus semejantes necesitados. Oí los nombres de Ormuz y Zoroast. El marido de Cupes era hijo del hermano Mensor y cuando joven había estado en Belén con los Reyes Magos. Él y Cupes eran de color amarillo oscuro y descendían de Job. Jesús enseñó todavía por la noche en el templo y en los alrededores. Todo estaba iluminado en el templo donde estaban reunidos los habitantes del lugar de toda edad y condición. A la primera palabra de Jesús habían retirado los ídolos del templo. He visto arriba en la techumbre del templo un cielo estrellado, y entre las estrellas jardines pequeños, árboles, arroyuelos, espejándose entre luces y reflejos ordenados con mucho arte. Era una representación muy hermosa y no pude tener idea clara del modo que lo habían hecho. Capítulo 17. Jesús deja la ciudad de los magos. Azarías de Atón. Al clarear la aurora, cuando aún ardían las lámparas, Jesús dejó la ciudad de los magos. Le habían preparado un acompañamiento solemne como a la venida. Jesús no quiso, empero, que lo hicieran, ni recibió tampoco el camello que le daban para continuar su viaje. Los jóvenes discípulos solo llevaron algunos panes y cierta cantidad de bálsamo para mezclar con agua. El anciano Mensor rogó mucho a Jesús para que se quedase con ellos. Tomó la corona que traía y con ella puso a los pies de Jesús todo lo que tenía. Sus tesoros estaban debajo en un sótano cerrado con rejas de hierro. Eran barras, placas y montones de granos de oro. Mensor lloraba como un niño. Las lágrimas corrían como perlas por sus mejillas. Job, de quien descendía Mensor, era de una tez amarillo oscura, un amarillo brillante no tan oscuro como veo en las gentes del Ganges. Con el rey, todos los habitantes lloraban en la despedida de Jesús. Este tomó el lado del templo, llegando así a la espléndida casa de Cupes, la cual le salió al encuentro con sus hijos. Jesús se acercó a las criaturas y habló con la madre, que se echó a sus pies. Mensor, los sacerdotes y muchos otros le acompañaban estando siempre dos a los lados de Jesús, que llevaba un bastón de viaje igual que sus 3 discípulos. Cuando Mensor y los sacerdotes volvieron,
Ya había oscurecido y se encendían las lámparas. Todo el pueblo estaba en el templo o alrededor rezando, unos de rodillas, otros con el rostro pegado a la tierra. Mensor declaró que todo el que no estaba dispuesto a vivir según las enseñanzas de Jesús abandonara el país que él gobernaba. Había algunas tribus de color más oscuro que las gentes del Mensor. Esta ciudad de tiendas y su templo, con la sepultura de sus reyes, era como el centro del reino de estas tribus dedicadas al culto y estudio de los astros. En los alrededores, a varias horas de camino, vivían otras tribus y poblaciones. Jesús tomó un camino hacia el sur. Su primera parada para pasar la noche, a 11 horas de la capital de Mensor, fue un lugar de pastores que obedecían a Mensor. Pernoctó con sus discípulos en una tienda redonda con varias divisiones. A la mañana abandonó el lugar antes que despertaran sus moradores. Vi que llegó un río y que se dirigió al norte donde era posible vadearlo. A la tarde llegó a una choza redonda de barro y paja donde había un pozo cercado de plantas. Se lavaron los pies y pernoctaron en una choza terminada en punta, con un cerco y otro más lejos de tejidos hecho contra las fieras del desierto. La región era bastante fértil. He visto hermosas praderas con avenidas de árboles de sombra y bajo los árboles las chozas de techo puntiagudo. Eran gentes bronceadas por el sol, aunque no tan apuestas como las de Mensor. Sus vestidos eran semejantes a los primeros que encontró Jesús antes de entrar a la comarca de los magos. Las mujeres tenían calzones amplios y mantas. Parece que se ocupaban en tejer o hilar, porque había telas extendidas de un árbol a otro y muchas trabajaban. Los árboles estaban recortados con arte y en las ramas más bajas había asientos para descansar. En las primeras horas de la mañana, cuando aún lucían las estrellas en el cielo, vinieron algunos a la choza y al ver a Jesús y a sus discípulos se echaron sobre sus rostros en tierra, llenos de reverencia. Habían recibido en un mensajero enviado por Mensor la noticia de la llegada de Jesús y no sospechaban que ya estuviese entre ellos. Jesús se levantó, se ciñó su amplia túnica y se puso el manto que en los viajes solía llevar como un bulto enrollado. Se lavaron los pies y rezaron. Jesús salió fuera y al ver que estaban todavía echados en el suelo les dijo que no debían temer su presencia. Luego se encaminó con ellos hacia el edificio que parecía un templo. Un edificio redondo bastante amplio con una terraza donde se podía caminar. Esta azotea tenía parapetos con tubos que miraban hacia el cielo. Delante del templo había un pozo cerrado y un depósito de fuego que consideraban sagrado. Estaba bastante elevado del suelo, de modo que se podía ver a través por debajo de ese brasero. Alrededor del templo había asientos para el pueblo, con divisiones. Los sacerdotes llevaban vestiduras largas y blancas, con cintas de colores para cerrar las túnicas y una faja ancha con adornos de piedras brillantes y letras. Cuando Jesús se acercó, llamó a un sacerdote que miraba en la terraza hacia los astros. El jefe de los pastores era hijo de un hermano del rey Mensor. Vino desde el templo al encuentro de Jesús y le dio el ramo de la paz, que Jesús entregó a Eremencear a Silas y Silas a Eliud. Eremencear lo recibió de nuevo y lo llevó al templo, a donde se dirigió Jesús con los demás. Aquí había un altar redondo y pequeño, sobre él un cáliz sin pie y dentro un jugo amarillento donde Eremencear metió el ramo de la paz. El ramo estaba seco, con hojas a ambos lados, pero parecía artificial y me parece que Jesús mandó que brotase y se volviese verde. Las figuras del templo estaban ocultas por un velo, un género muy liviano. Alrededor del templo se preparó un sitial para que Jesús enseñase. También aquí hacía preguntas como un maestro a sus alumnos. Las mujeres oían desde cierta distancia. La gente recibía la enseñanza con sencillez infantil. Jesús pasóse el día enseñando y de noche se hospedó en la casa del jefe de los pastores. La vivienda tenía varios pisos con escaleras exteriores y era redonda. Sobre la puerta había un escudo oval de metal brillante con esta inscripción: Azarías de Atón. Azarías no podía estar de acuerdo con Mensor y se dividieron los campos de pastoreo. Después de la visita de Jesús cambió completamente. El interior de la casa estaba adornado con colgaduras y tapices. Un largo corredor techado conducía a las habitaciones de su mujer. Al acercarse el sábado, Jesús se retiró con sus discípulos para celebrarlo como había hecho en la ciudad de Mensor. Capítulo 18. Jesús sana a 2 mujeres idólatras. Mientras Jesús celebraba el sábado con sus discípulos en una choza abierta, la mujer de Azarías, que estaba enferma, rogaba ante un ídolo para obtener la salud. Tenía muchos hijos y había allí otras mujeres o sirvientas. Detrás del hogar, sobre una mesa sostenida por columnas, había un ídolo en forma de perro con cabeza grande. Parecía sentado sobre un libro con hojas y tenía levantada una pata como indicando el libro. Sobre él había otro más deforme, con muchos brazos. He visto que unos sacerdotes traían fuego del recipiente del templo y lo ponían debajo del ídolo hueco, de modo que salían fuego y humo de la boca y narices del ídolo y brillaban los ojos. 2 mujeres llevaron a la mujer de Azarías, que padecía de flujo de sangre,
y la sentaron sobre almohadones y alfombras. El mismo Azarías estaba presente. Los sacerdotes oraban, ofrecían incienso y sacrificios delante del ídolo, pero nada aprovechaba. Salían llamas del deforme ídolo y con el humo se formaban horribles figuras de perros, que luego se desvanecían. La enferma estaba muy deprimida. Cayó en desmayo como muerta, exclamando: «Estos ídolos no me pueden valer. No deben permanecer más tiempo aquí. Huyen delante del profeta, del rey de los judíos, que está entre nosotros. Hemos visto su estrella y le hemos seguido. Solo ese profeta me puede sanar». Después de estas palabras cayó como muerta y todos se atemorizaron. También ellos habían pensado que Jesús solo era un enviado del rey de los judíos. Ahora, llenos de reverencia, fueron a la choza donde estaba con sus discípulos celebrando el sábado. Le pidieron que quisiera ver a la enferma, que había dicho que solo Jesús podía sanarla, pues que los ídolos habían perdido toda la fuerza y nada podían. Jesús y sus discípulos estaban aún con sus vestidos de sábado cuando fueron a donde estaba la enferma tendida como muerta. Jesús les reprochó su idolatría con vehemencia, diciéndoles que estaban sirviendo a Satanás y que todo ese culto de ídolos era vano. En particular reprochó a Azarías porque, habiendo ido cuando joven a Belén, volvía al culto de estos ídolos abominables. Les dijo que si aceptaban su doctrina, cumplían sus mandamientos y se bautizaban, sanaría a la mujer y después les mandaría a uno de sus apóstoles. Preguntada a la mujer si creía, contestó que sí, como asimismo todos los presentes. Habían quitado los tabiques movibles y se habían reunido muchos. Jesús pidió un vaso de agua común, no de lo que llamaban su pozo sagrado. No quiso tampoco el hisopo de ellos. Le trajeron una ramita nueva con hojitas pequeñas. Les mandó cubrir sus ídolos, cosa que hicieran con ricas telas bordadas de oro. Puso el agua sobre la mesa del altar. Los discípulos estaban uno a cada lado y otro detrás. Le alcanzaron una cajita redonda de metal que llevaban consigo. Estas cajitas estaban sobrepuestas con aceite, algodón, y en el que le dieron había algo como sal. Jesús puso algo de ello en el agua. Se inclinó sobre ella, oró y lo bendijo con la mano. Luego roció con la ramita a todos los presentes, extendiendo su mano hacia la mujer, indicándole que se levantase. Ella se levantó al punto, sana, se echó a los pies de Jesús, queriendo abrazar sus rodillas. Jesús, empero, no permitió que lo tocase. Después de esta curación, dijo Jesús que había allí otra mujer mucho más enferma que la presente, que adora a un hombre y ni siquiera pide ser sanada de su locura. Esta mujer se llama Ratimiris. Estaba casada y su enfermedad consistía en que a la vista, al nombre y aún al recuerdo de un joven caía en una fiebre que parecía hacerla morir. El joven no sabía absolutamente nada de esto. Esta mujer se acercó llena de vergüenza. Jesús la tomó aparte, le dijo cuál era su estado y sus pecados, y ella lo reconoció todo. El joven era un servidor del templo, y así, cuando éste recibía los dones para el sacrificio, la mujer caía en fiebre. Jesús la llevó delante de la multitud y preguntó si creía en su palabra, y se haría bautizar cuando mandase a su enviado. Como ella, llena de arrepentimiento, dijese que sí a todo, y que creía, Jesús echó al demonio de ella y se vio salir como un vapor negro de su boca. El joven se llama Caisar y tiene algo de Juan el Evangelista. Era puro e inocente, descendiente de Ketura y pariente de Erenmencear, que había nacido en este lugar y a quien por eso Jesús le dio el ramito de la paz cuando llegaron. Caisar hablaba con los discípulos porque tenía ya una idea de la mesianidad. Les contó algunos sueños, cómo él había llevado en sueños a muchos hombres a través del agua. Los otros pensaron que quizá más tarde convertiría y bautizaría a muchos. He visto que salió de aquí con Jesús. 3 años después de la muerte de Jesús, cuando vino el apóstol Tomás a evangelizar y a bautizar, llegó también este joven con el apóstol Tadeo. Más tarde fue enviado como obispo por Tomás a un lugar donde fue crucificado como malhechor, sufriendo muerte inocente con gran alegría de su alma. Jesús enseñó hasta que amaneció y apagaron las lámparas. Les mandó destruir sus abominables ídolos. Les reprochó diciéndoles que adoraban al ídolo de una mujer, y a sus propias mujeres las trataban peor que a los perros, a los cuales prestaban culto idolátrico. A la mañana volvió Jesús de nuevo a su choza con los discípulos para terminar el sábado. Me fue dicho por qué Jesús hizo este viaje tan ocultamente. Recuerdo que Jesús les dijo a sus apóstoles que quería desaparecer por algún tiempo y que nada sabrían de su viaje. Jesús tomó a estos jóvenes consigo que no reparaban ni se escandalizaban de que tratase con paganos y pecadores. Les había prohibido hablar de este su viaje y uno de ellos con sencillez infantil dijo: «El hombre ciego a quien diste la vista y le mandaste no decir nada y lo publicó todo, no fue castigado». Jesús le contestó: «Aquello redundó en bien.
esto no traería más que escándalo entre los judíos. Creo que los judíos en general y aún los mismos apóstoles se hubiesen escandalizado de que Jesús hubiese ido a visitar a los gentiles y paganos. Después del sábado, Jesús reunió de nuevo a todo el pueblo y enseñó. Les bendijo agua pidiéndole preparasen un cáliz como en la ciudad de Mensor. Les bendijo panes y el líquido colorado. En el cáliz donde Eremencear metió la ramita había una sustancia verdosa clara, jugo de una planta que tomaba como cosa sagrada. Jesús enseñó toda la noche del sábado y al día siguiente delante del templo. Él mismo ayudó a destruir sus ídolos mandando que repartiesen el valor del metal a los necesitados. Puso luego sus manos sobre los hombros de los sacerdotes, les enseñó a repartir el pan bendecido y preparó aquí como allá la bebida. Solo que aquí el cáliz era más grande. He visto que más tarde Azarías llegó a ser cristiano, sacerdote y mártir. Las dos mujeres sanadas aquí y Cupes también fueron mártires. Jesús habló aquí contra la poligamia y enseñó acerca de la santidad del matrimonio. Como la mujer de Azarías y Ratimiris pidieran enseguida ser bautizadas, Jesús les dijo que él podía hacerlo, pero no convenía por ahora, que primero debía volver a su Padre Celestial y mandar al Consolador y después vendrían sus apóstoles a bautizarlos. Añadió que entre tanto viviesen con el deseo, que ese deseo de ser bautizados podía servir de bautismo a los que morían antes de esa fecha. En efecto, he visto que Ratimiris fue bautizada por Tomás y llamada Emilia, cuando vino, 3 años después de la ascensión de Jesús con Tadeo y Caisar, a bautizar a los reyes y al pueblo. Capítulo 19. Jesús en Sigdor, Mocián y Ur. Salió Jesús de Atón y se encaminó primero hacia el sur y luego hacia el este, a través de una comarca fértil atravesada por ríos y canales donde había muchos frutales, especialmente melocotones. Oí los nombres: Eufrates, Tigris, Chaldar. Creo que el país de Abraham, Ur, no estaba lejos de aquí, como también el lugar donde el apóstol Judas Tadeo fue martirizado. Hacia la tarde llegó a una población de caldeos donde había casas de techos con azoteas. Oí el nombre de Sigdor. Tenía una escuela para niños y otra para niñas, dirigidas por sacerdotes. La gente no vestía como en el país de los Reyes Magos. Era buena y tan humilde que estaba persuadida de que solo los judíos estaban destinados a salvarse. Tenían en una montaña edificada una pirámide con galerías y asientos, y arriba se veían largos tubos para mirar las estrellas. Observaban las estrellas, predecían, adivinaban por el correr de los animales y explicaban los sueños. Su templo era ovalado con vestíbulo y pozo y estaba en el centro de la comarca. Adentro había una multitud de figuras de metal y muy hermosamente trabajadas. El punto principal era una columna de 3 caras con un ídolo en cada una. El primero tenía muchos pies y brazos. Los pies eran como de animales. En las manos tenía una esfera, un anillo, una manzana con su tallo y un manojo de hierbas. La cara era como un sol y su nombre sonaba como Mitor o Mitras. El segundo ídolo era como el unicornio y se llamaba Aspas o Aspa. Este ídolo luchaba con su cuerno contra el ídolo de bestia mala en la otra cara de la columna. Este último tenía la cabeza de búho, pico torcido, 4 patas con garras, 2 alas y una cola terminada como el aguijón del escorpión. Encima de este ídolo y del unicornio había en la columna una figura que era como la madre de los dioses, llamada, me parece, Alfa. Era como la madre de todos y quien pedía algo a alguno de los dioses debía pedirlo por ella. La llamaban con un nombre que significaba como zaranda de granos. De la figura nacía un manojo de trigo que sostenía con ambas manos. En la cabeza, inclinada hacia adelante, tenía un recipiente de vino. Sobre la figura había una corona y sobre esta, en la columna, 2 letras parecidas a la O y la W. En su enseñanza entendí que el trigo tenía que hacerse pan y con el vino se alegrarían y confortarían todos. Había en el templo un altar de bronce con una jaula cercada por un jardincito y la figura de una virgen con una especie de sombrilla movible. En medio del jardincito, bajo techumbre, había un pozo con varias vacías cerradas, unas sobre otras. Delante del pozo una vid con uvas coloradas que colgaba hacia un lagar que en la forma me recordaba la cruz. En la parte superior de un tallo hueco había un saco en forma de embudo, con 2 brazos movibles, con los cuales la uva que colgaba podía ser exprimida y salir por la parte baja del tallo hueco. Este jardincito era de 5 a 6 pies de largo y de ancho. Adentro había arbustos finos y arbolitos verdes que parecían naturales, como también la vid y las uvas. Habían hecho esto por haberlo visto en sus observaciones en los astros, y tenían otras representaciones y figuras de la Virgen Madre de Dios. Ofrecían aves en sacrificio y tenían horror a la sangre que dejaban correr por tierra.
Tenían, como las gentes de Atón, el fuego, el agua, el cáliz con el jugo de las plantas y los pequeños panes. Jesús les reprochó su culto idolátrico, que mezclaban las señales celestiales y figuras de la verdad con ritos satánicos. Les dijo que en sus ceremonias había algo de verdad, pero todo pervertido por influencias satánicas. Les explicó la figura del huerto cerrado, que él era la vid y que con su sangre derramada debía salvarse el mundo, que él era el grano de trigo que debía ser puesto en la tierra para que brotase. Habló de su persona más claramente que entre los judíos, pues aquí recibían su enseñanza con humildad. Los consoló diciendo que había venido para todos los hombres. Mandó destruir los ídolos y distribuir entre los pobres el valor de los metales. Cuando trató de dejarlos, estaban tan conmovidos que se echaban delante de él en el camino para que no los abandonara. He visto a Jesús ahora con 4 discípulos bajo un árbol grande y coposo, con cerco delante de una casa. Descansaron del viaje y comieron miel y panes que trajeron de esa casa. Luego anduvieron toda la noche. Los he visto caminar por esa llanura. A veces sobre campos arenosos con piedrecillas blancas, otras a través de verdes praderas con flores blancas. Había muchos árboles de melocotones. A veces se detenía el Señor y señalando algo alrededor, hablaba con los discípulos. Veo en este país bastantes ríos y canales. Jesús anduvo mucho en estos días, a veces 20 horas sin interrupción, de día y de noche. El camino de vuelta a Judea describirá un arco bastante extenso. Creo siempre que Demencear escribió estos viajes y que su escrito fue en parte quemado, pero quedó algo de él. La tarde del segundo día, después de su salida de Sigdor, vi a Jesús con los suyos en una ciudad con jardines redondos, con el pozo en el medio y hermosos árboles. El camino se dirigía al sur. Babilonia quedaba al norte. Parecía que el camino a Babilonia iba descendiendo. La ciudad está a la orilla del Tigris, que lo atraviesa. Jesús entró en ella sin que nadie le dijese nada. Ya era de tarde. Se veían pocos habitantes. Pronto vi a varios hombres con largas vestiduras como Abraham y una especie de turbante en la cabeza que le salían al encuentro y se inclinaban ante él. Uno de ellos le presentó un bastoncito, una caña que me recordó la que pusieron a Jesús cuando se burlaron de él. Lo llaman la caña de la paz. Los otros extendían a través de la calle una alfombra larga, y cuando había pasado por una ponían delante otra. De este modo llegaron a un patio sobre cuya baranda había unos ídolos y un estandarte con un hombre dibujado que tenía en la mano una caña como la que le dieron a Jesús. Era la bandera de la paz. Lo llevaron a una casa donde había una baranda con otra bandera. Parecía su templo. En el interior había ídolos cubiertos y en el medio otro velado. El género que los envolvía terminaba en una corona. El Señor no se detuvo aquí. Caminaron por un corredor donde había a ambos lados divisiones para descansar y dormir. Llegaron a un pozo rodeado de hermosas plantas, donde descansó el Señor con los discípulos. Los servidores de los ídolos trajeron el agua que pidió Jesús. Se lavaron los pies los unos a los otros y echaron el agua sobrante en el pozo. Jesús bendijo antes el agua que estaría consagrada a los ídolos. Después los sacerdotes llevaron a Jesús a un salón abierto donde tenían preparada una comida consistente en manzanas amarillas, otras frutas, panal de miel, panes como tortas y bocaditos, todo puesto sobre una mesa muy baja. Comieron de pie. Del lugar anterior habían mandado mensajeros a los sacerdotes de aquí anunciando la llegada de Jesús. Por eso fue recibido en forma solemne. Habían esperado casi todo el día su llegada. He visto que Abraham también tenía un bastoncito de la paz como el que le dieron a Jesús. Esta ciudad se llamaba Mocín o Mocián y era ciudad sacerdotal. Ejercían un culto idolátrico muy intenso. Jesús no entró en su templo. Lo he visto enseñando a mucha gente junto a un pozo que estaba delante. Les reprochó severamente de que hubiesen caído en la idolatría peor que sus vecinos. Les reprochó todo su culto y de que hubiesen dejado la ley. Les recordó la destrucción del templo que habían efectuado sus antepasados y habló de Nabucodonosor y de Daniel. Les dijo que se separasen los creyentes de los que estaban ciegos porque había entre ellos algunos buenos. A esto les indicó a dónde debían retirarse. Muchos eran obstinados. Tocó un punto que ellos no querían entender, el abandono de la poligamia. Las mujeres vivían separadas en una calle apartada de la ciudad donde había una alameda. Eran muy despreciadas y las doncellas no podían dejarse ver sino hasta cierta edad. Por eso ninguna mujer apareció delante de Jesús. Solo vinieron niños. Jesús dijo a esta gente palabras muy severas, que estaban tan ciegos que cuando les enviase el apóstol no estarían dispuestos ni siquiera a bautizarse. Jesús no quiso permanecer más tiempo aquí.
Cuando salía de la ciudad le salió al encuentro un grupo de doncellas. Llevaban vestidos largos, tenían collares en el cuello y flores en las manos, y le cantaron una alabanza. Continuó Jesús su camino a través de un gran campo hacia una población de pastores. Se sentó junto al pozo y los discípulos le lavaron los pies. Se acercaron algunos hombres con una ramita saludando respetuosamente. Usaban, como en tiempos de Abraham, vestiduras largas, eran observadores de los astros y tenían una pirámide. No he visto entre ellos ídolos, parecían observadores de los astros más puros que los anteriores. Pertenecían a las tribus que habían ido a Belén. Parecía un lugar de pastores porque solo el jefe tenía casa, a donde Jesús comió un poco de pan y frutas y tomó algún líquido. Enseñó luego junto a un pozo y como vieron que iban a proseguir viajes, se echaron a sus pies rogándole que quedara con ellos. Caminó Jesús toda la noche y el siguiente día. Una vez lo vi con sus discípulos descansar junto a un pozo con grandes árboles de sombra, comer pan y beber agua de la fuente. La ciudad de la cual se dirige Jesús está como a 30 horas de camino, al sur de Mocián, junto al Tigris. Se llama Ur o Uri. Jesús llegó por la tarde, antes de la entrada del sábado. Abraham era de este lugar. Jesús se dirigió hacia un pozo rodeado de frondosos árboles con asientos alrededor. Lavaron los pies a Jesús, lo hicieron luego entre ellos, se arreglaron los vestidos que tenían recogidos para caminar y entraron en la ciudad, que me pareció edificada muy diversamente de las anteriores. Las gentes vestían de distinto modo y las mujeres no estaban tan separadas de los hombres. Tenían muchas torres con galerías, escaleras por dentro y por fuera, y tubos para observar los astros. Conocían por los astros la venida del Señor y lo esperaban. Habían estado mirando a cada extranjero, pensando en el Señor. Apenas fue visto por algunos al entrar, corrieron a un edificio con terraza y miraban a una gran plaza para desde allí anunciar su llegada. De esta casa, que parecía ser una escuela superior, salieron varios hombres de largas vestiduras al encuentro de Jesús. Tenían una faja con correas y una gorra de género y plumas, transparente a través de la cual se veían los cabellos. En la punta de esa gorra llevaban una especie de banderita. Estos hombres se postraron delante de Jesús y lo llevaron a una gran sala donde se reunieron muchos hombres. Jesús habló desde un alto sitial con gradas. Luego lo llevaron a otra sala donde estaba preparada la comida. Jesús tomó de pie algún bocado y se retiró con los suyos a una pieza para celebrar el sábado. Al día siguiente enseñó desde un sitial al pueblo reunido cerca del pozo. Las mujeres estaban presentes, vestían tan estrechamente que apenas podían caminar y llevaban gorras como capucha, de la que pendían colgajos. Jesús les habló de Abraham y le reprochó su culto idolátrico. Se veían templos de ídolos, pero los ídolos estaban todos tapados. Jesús no entró en ningún templo. Cuando más tarde vino Tomás, no pudo bautizar a ninguno en su primera visita. Cuando Jesús dejó la ciudad de Ur, la gente echaba ramas y palmas a su paso. Se dirigió al oeste, a través de hermosas praderas. Más adelante el camino se hizo arenoso. Después anduvieron a través de arbustos y llegaron al mediodía junto a un pozo. El resto del camino lo hicieron a través de bosques y campos cultivados, llegando por la tarde a un edificio grande, redondo, con un patio y rodeado de un canal. Se veían casas chatas con techos planos. Sobre el gran edificio había plantas y en los muros gruesos vivía gente pobre que había cavado allí sus habitaciones. En el patio y junto a un pozo, Jesús y los discípulos se lavaron los pies unos a otros. Salieron de la casa dos hombres de largas vestiduras, con muchos nudos, y una gorra de plumas, y se acercaron al Señor. El más anciano traía una ramita y un arbusto con bayas, que entregó a Jesús, el cual con sus acompañantes entró en el edificio redondo. En medio había una sala que recibía luz desde arriba, y tenía un hogar. De aquí se pasaba a otros cuartos irregulares de fondo redondeado y tapizado con colgaduras. Detrás se guardaban en cavidades diversos objetos. El piso estaba tapizado con gruesas alfombras. Comieron y bebieron líquidos que no conocían. El jefe llevaba a Jesús por todas partes. El edificio estaba lleno de artísticos ídolos, grandes y pequeños, con cabezas de perros y de bueyes y cuerpos de serpientes. Había un ídolo con muchos brazos y cabezas. Dentro de sus fauces echaban cosas. Vi también figuras como de niños fajados. En el patio había figuras de animales. Un pájaro miraba hacia arriba, otros animales estaban alrededor de él, bajo los árboles. Ofrecían animales a sus ídolos, pero tenían horror a la sangre que dejaban correr y perderse en la tierra. Acostumbran repartir panes, de los cuales los más distinguidos recibían una porción mayor. Jesús habló junto al pozo y reprochó severamente todo ese culto diabólico. No lo escucharon de buena gana. He visto al jefe tan ciego e irritado que se atrevió a contradecir a Jesús. Oí entonces a Jesús que les dijo:
Para verdad de lo que les he dicho, en la noche en que la estrella fue vista por los magos, se romperán los ídolos, los bueyes mugirán, los perros ladrarán y los pájaros graznarán. Oyeron esto de mala voluntad con incredulidad. Jesús les dijo lo que ya había dicho en su viaje a los países paganos. Tuve la visión de su viaje desde la ciudad pagana de Kedar hasta la ciudad de los magos, y desde allí hasta ese templo de los ídolos, y he visto que en todas partes los ídolos se partían y los animales y los pájaros gritaban cada uno a su modo. Vi a los reyes magos en oración en su templo. Tenían muchas luces delante del pesebre y me parece que estaba también la figura del asno. Los reyes ya no veneraban a estos animales que gritaron y mugieron en señal de que Jesús había dicho verdad y que era aquel esperado que indicaba la estrella. Esto confirmó a algunos que aún dudaban de Jesús. Capítulo 20. Jesús encamina a Egipto y enseña en Heliópolis. El viaje de Jesús siguió en dirección al occidente, caminó muy ligero y no se detuvo con sus acompañantes en ninguna parte. Anduvo al principio a través de un desierto de arena, luego en una subida, más tarde en una región verde con arbustos pequeños parecidos al enebro, que se juntaban arriba formando una galería. Llegaron a una región pedregosa, llena de musgo, hiedras, árboles y praderas, y luego por la noche a un río que pasaron en balsa. El río parecía hondo. Esa misma noche entraron en una ciudad que estaba a ambos lados del río, o por lo menos en un canal del mismo. Era la primera ciudad egipcia. Aquí, sin ser notados por nadie, se refugiaron en el pórtico de un templo que tenía sitios para los viajeros. La ciudad me pareció muy ruinosa. He visto gruesas paredes y casitas bajas habitadas por gente pobre. Me parece que Jesús entró precisamente por donde habían andado los israelitas. Cuando a la mañana Jesús y los suyos partían, salieron los niños de las casas gritando: «¡Estos son hombres santos!». La gente andaba bastante alborotada, pues muchos ídolos habían caído y varios hijos de personas piadosas habían tenido sueños con representaciones y decían cosas misteriosas. Jesús y los discípulos se alejaron prontamente encaminándose por un sendero de arena. Por la noche los vi, no lejos de una ciudad, descansando junto a un riacho, lavarse los pies y comer algo. Junto al río estaba sobre una gran piedra redonda un ídolo con cuerpo de perro y cabeza de persona que miraba amigablemente. Tenía una especie de gorra con colgaduras rizadas y era grande como un buey. Delante de la ciudad había otro ídolo bajo un árbol con cabeza de buey, muchos brazos y agujeros en el cuerpo. De la puerta partían 5 caminos a la ciudad. Jesús tomó la primera calle a la derecha a lo largo de los muros de la ciudad, que eran anchos, con cercos de plantas y un camino. Abajo en los muros había habitaciones de gente pobre con puertas livianas de mimbres entretejidos. Caminaron de noche sin ser notados. Se veían templos de ídolos y ruinas de antiguas murallas donde habitaba gente pobre. A poca distancia el camino llevaba a un puente de piedra sobre un brazo del río Nilo. Es el río mayor que yo había visto en mi vida. Corre de sur a norte y se divide en muchos brazos en diversas direcciones. A distancia se veían pirámides como en el país de los magos. Eran de piedra y mucho más altas. El país es fértil solo en las riberas del río. Como a 1 hora antes de aquella ciudad donde Jesús vivió cuando era niño, Heliópolis, tomó Jesús el mismo camino que anduvo con María y con José. Estaba en el primer brazo del Nilo que corre mirando a la Judea. En el camino había trabajadores recortando las plantas de los cercos, cepillando maderas o trabajando en fosos y excavaciones. Ya era de tarde cuando Jesús llegó ante la ciudad. Jesús y sus discípulos se soltaron los vestidos que tenían recogidos para caminar. Algunos trabajadores se adelantaron al ver a Jesús, le ofrecieron una ramita y se postraron en el suelo. Cuando la hubo tenido un poco en la mano, la plantaban a lo largo del camino. No sé cómo pudieron conocer a Jesús. Quizás en el modo de vestir vieron que era judío. Lo esperaban y tenían la idea de que venía a liberarlos. He visto otras personas que se irritaban y corrían a la ciudad. Unos 20 hombres acompañaron a Jesús al interior donde había muchos árboles. Antes de entrar aguardó Jesús bajo un árbol caído a la vera del camino. Al caer sus raíces habían abierto un foso que se había llenado de agua estancada. Sobre este foso había una verja de hierro tan cerrada que no se podía meter la mano. Aquí se había hundido un ídolo cuando pasó María con José y el niño en su viaje a Egipto. También el árbol que sombreaba al ídolo se había derrumbado. La gente llevó a Jesús a la ciudad. Delante de ella había una gran piedra cuadrada en la cual, entre otras letras, con nombres, había uno que terminaba en polis, que se relacionaba con la ciudad. En la ciudad he visto un gran templo con 2 patios en torno y muchas columnas, arriba más puntiagudas, adornadas con figuras y estatuas de grandes perros con cabezas de hombres. La ciudad aparecía más bien ruinosa.
La gente llevó a Jesús junto a una gruesa muralla frente al templo y llamaron a otras personas. Vinieron muchos judíos, ancianos con largas barbas y gente joven. Entre las mujeres me llamó la atención una alta y esbelta. Todos saludaron reverentemente a Jesús. Eran amigos de la Sagrada Familia, cuando vivían aquí. En las paredes gruesas había una habitación que ahora estaba adornada. Era la que José había arreglado para vivir con María y el niño. Lo llevaron allí los hombres que entonces, siendo niños, habían jugado con él. Adentro ardían muchas lámparas. Por la tarde Jesús fue llevado por un anciano judío a la escuela, bien arreglada. Las mujeres estaban detrás de una verja y tenían una lámpara para ellas. Jesús oró y enseñó. Le dejaron respetuosamente la presidencia del acto. Al día siguiente lo vi de nuevo enseñando en la sinagoga. Los habitantes llevaban cintas blancas alrededor de la cabeza y túnicas cortas. Se cubrían solo una parte de los hombros y el pecho. Los edificios son de paredes muy gruesas. Se ven muchas piedras grandes con figuras grabadas. He visto enormes bloques tallados con figuras diversas que sostenían grandes piedras sobre la cabeza o las espaldas. Reina aquí una espantosa idolatría. En todas partes se ven ídolos en formas de buey y perros agachados con caras de hombres. Cuando Jesús dejó a Heliópolis, con acompañamiento de muchas personas, tomó a un discípulo más. Se llamaba Deodato y su madre Mira. Era aquella esbelta mujer que había visto la primera tarde que vino Jesús. Cuando estuvo la Virgen aquí, esta mujer no tenía hijos y por los ruegos de María, Dios le dio este hijo y ahora ella se lo regalaba a Jesús. Era un joven alto y esbelto, que me pareció como de 18 años. Cuando los acompañantes volvieron a la ciudad, vi a Jesús en compañía de sus 5 discípulos atravesando lugares desiertos. Tomó un camino más hacia el oriente del que había tomado la Sagrada Familia en su huida a Egipto. La ciudad se llamaba Heliópolis. La E mayúscula estaba al revés, junto a la L, cosa que yo había visto en otras partes. Por eso yo había pensado que había adentro una X. Jesús llegó hacia la tarde a una pequeña población en el desierto, donde vivían 3 clases de personas. Los judíos en viviendas sólidas, los árabes en tiendas de campaña y otras tribus. Estos judíos habían huido hasta aquí cuando Antíoco devastó Jerusalén. He visto en esta ocasión como un anciano israelita, un piadoso sacerdote, mató a otro israelita que ofrecía incienso a los ídolos, y cómo, lleno de celo, derribó el altar y reunió en torno suyo a los buenos. Luego un valiente caudillo, Judas Macabeo, restableció el orden y el culto de Dios. He visto también la comarca donde habían vivido antes. Los árabes se habían unido a estos judíos y fueron con ellos desterrados. Más tarde estos árabes cayeron de nuevo en la idolatría. El Señor, según su costumbre, se dirigió hacia el pozo. Allí lo saludaron los hombres que acudieron y lo llevaron a una casa donde enseñó, pues esta gente no tenía ningún edificio para escuela. Habló de la próxima vuelta a su padre y de cómo habían de tratarlo los judíos, cosa que él predecía en todas partes cuando hablaba a los judíos. Esta gente sencilla no podía creerlo y deseaba grandemente que se quedase con ellos. Cuando Jesús se alejó, le siguieron otros 2 nuevos discípulos, descendientes de Matatías. El viaje continuó con mucha prisa a través del desierto. Caminaban día y noche con breves ratos de descanso. He visto a Jesús y a sus discípulos descansar junto a aquella hermosa fuente de agua que brotó a los ruegos de María, en su huida a Egipto y donde descansó la Sagrada Familia y María bañó al niño. Ahora está rodeada de un hermoso cerco de balsameros. Aquí cruzó Jesús el camino que había hecho la Sagrada Familia. María y José habían ido por el oeste haciendo un arco y Jesús sale yendo al oriente en línea más recta. En el viaje desde Arabia a Egipto se veía el monte Sinaí a distancia, a la derecha. Al llegar Jesús a Bersabea, entró en la sinagoga donde habló claramente de su mesianidad y de su próximo fin. De aquí también se llevó consigo a algunos discípulos jóvenes. Desde Bersabea restaban todavía 4 días de viaje hasta el pozo de Jacob junto a Sichar, donde debían reunirse con él sus apóstoles y sus discípulos. Antes de comenzar el sábado llegó al valle de Mambre, donde celebró el sábado, enseñando en la sinagoga. Pasó por varias casas y sanó a los enfermos. Hasta el pozo de Jacob habría desde aquí unas 20 horas de camino. Jesús continuó durante la noche para no levantar conmoción en la Judea con su inesperada reaparición. A través del Valle de los Pastores, cerca de Jericó, se dirigió al pozo de Jacob, a donde llegó al caer la tarde. Llegó con 16 discípulos, pues en el valle de Mambre se le juntaron otros jóvenes. Junto al pozo de Jacob había un albergue preparado para descansar. El hombre que lo cuidaba encargábase también de abrir y cerrar el pozo. Desde Jericó a Samaria el paisaje es sobremanera agradable. Los caminos están sombreados de árboles, los campos llenos de verdor y los arroyos corren plácidamente.
Esperaban aquí a Jesús los apóstoles Pedro, Andrés, Juan, Santiago y Felipe. Lloraban de consuelo al volver a ver a Jesús. Le lavaron los pies a él y a sus acompañantes. Jesús se mostraba serio. Habló de la cercanía de su pasión, de la ingratitud de los judíos y del juicio y castigo que caería sobre ellos. Todavía faltan 3 meses para su pasión y muerte. He visto siempre caer la Pascua a su debido tiempo, cuando en nuestro calendario cae más tarde. Jesús se encaminó luego con sus 16 discípulos jóvenes a las casas de Eliud, Silas y Eremecear, que vivían en el Valle de los Pastores. A los apóstoles les dijo que volvieran el sábado a Sichar.